que vimos el viernes pasado. Ok, estábamos viendo el tema del ayuno. ¿Y qué fue lo que vimos del ayuno? Hermana, ¿quién tengo a la vista? Rocío. Rocío, te tengo aquí, derechito aquí en la mirada. Mande usted. ¿Qué tema estábamos viendo el viernes pasado? Pues ese ya bueno, aquí en México ya lo habíamos tratado, es sobre el ayuno. Y empezamos con la parte inicial, es los beneficios que tiene el ayuno, pues físicamente, basándonos en un pasaje que todo mundo tenemos en la cabeza, ¿no? Con las oración y ayuno, esos demonios salen. Pero pues ya vimos que Ajá, realmente era una enfermedad lo que tenía el muchacho, ¿no? Entonces, ajá. estabas explicando muy Ujú, bonito cómo tiene todos los beneficios que tiene hacer el ayuno, para empezar por la parte física, ¿no? Y pues ahí nos quedamos ajá. en esa parte. Sí, de hecho, el tema, digo, ya entendiendo que era una enfermedad llamada epilepsia, entendiendo la parte del efecto biológico del ayuno sobre el cuerpo, no con esto tenemos que menospreciar el valor simbólico y religioso que tiene el ayuno en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque como mencionamos, el ayuno sí tiene un efecto sobre el organismo, ayuda a eliminar las células tóxicas. Este, levantas algo, ¿no? Sí, de hecho yo quiero decirte algo. Yo tenía, y como creo que la mayoría de mis hermanos, ese pasaje para las cosas Ujú, fuertes, para las cosas difíciles, ¿no? Y con tu estudio, sí. desde la vez pasada, con tu estudio cambié esa perspectiva, porque si bien el hecho de que yo diga, quiero bajar de peso, pues voy a hacer ayuno, pues ya por ahí hago oración, no, yo No, siento que para no, no, mí, no, no, no. para mí, claro, para mí le cambié la perspectiva más allá de decir, tengo tal problema, quiero hacer ayuno, pero también ya voy razonando de que me va a ayudar en otras cosas. O sea, como que mi prioridad Ajá. debe ser seguir siendo la misma. Este problema solamente lo voy a hacer purificando mi mente, purificando mi cuerpo, y ya por ahí, pues todos los beneficios que ya nos explicaste. Eh, mira, es que nosotros debemos entender que en nuestro día a día, la parte que somos, la parte humana, ¿sí? La parte de aprender a conocer nuestro cuerpo, ¿sí? Esa es una muy importante y la otra también es la parte del el convenio, el pacto que hemos hecho con nuestro Dios, ¿sí? Si tú quieres hacer el ayuno, porque ahora ya sabes los beneficios que tiene sobre tu cuerpo, ¿sí? Ya te des a la tarea de investigar un poquito más de lo que hablamos aquí, cuáles son los beneficios para tu cuerpo y cómo hacerlo, adelante, porque estamos hablando de un tema de salud física de este cuerpo. La parte espiritual, que es ahorita lo que vamos a ver, que es también lo que tenemos que cuidar. ¿Por qué razón? Porque habíamos mencionado que el ayuno ayuda a reducir las grasas del cuerpo y también te ayuda a tener una claridad mental o a mejorar tu claridad mental. ¿Sí? Y también mencionamos que si haces el ayuno dedicado junto con la oración, el beneficio y el crecimiento que tú vas a tener delante de nuestro Dios va a ser de manera especial, que creo yo, a consideración personal, los que hemos practicado el ayuno, yo en lo personal les puedo decir que sí te ayuda mucho, ¿sí? Cuando estás triste, cuando te sientes afligido, cuando hay alguna situación especial, créanme que se ayuda bastante. Pero vamos a ver los siguientes textos en los cuales también vamos a entender muchas cosas, ¿sí? Y una de ellas es muy importante porque luego decimos, lo vamos a hacer, pero que sea la voluntad de Dios, ¿sí? Pero muchas veces quieres hacer el ayuno,
para que se haga tu voluntad. Entonces, debemos evitar caer en esos errores, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estamos sujetos a la voluntad de Dios y dejamos que Él haga las cosas, tenemos que soltarnos y dejar que todo fluya, que sea conforme a los tiempos y lo que nuestro Dios ha establecido. Eh, Continuando con ello, vamos a dar una pequeña repasadita a Mateo 6, 16, 21. Quien no quiera leer, lo vamos a hacer rapidito porque hoy es día corto. Del 6, 16 al 21. Y eso es algo una recomendación muy especial de nuestro Señor Jesucristo, porque da a entender que es algo que hacemos de forma periódica o más o menos algo Leo, frecuente. A ver, adelante, por favor. y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo, que ya tienen su pago. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan. ¿Hasta cuál dijiste? Al 21. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Exactamente, y aquí nos está dejando muy claro el gran maestro de que ¿para qué vas a ayunar? ¿Qué tienes en tu corazón y en tu mente? ¿Cuál es tu tesoro? Y viene la aclaración, no acumules cosas materiales. No porque no sea necesario, pero tu ayuno lo vas a hacer para comprarte el camionetón, no, último modelo. Como dijo el apóstol Santiago, ustedes cuando piden, piden mal, por eso no se les da. ¿Para qué ayunas? A lo mejor porque tienes un gran problema de cualquier índole. Claro que el problema no es comprarte la camionetota, ¿verdad? Es ahí donde podemos aplicar el ayuno. ¿Sí? Tienes una aflicción, una tribulación, es ahí donde podemos aplicar el ayuno. ¿Sí? Pero también dice el Señor Jesucristo, cuando ayunen, o sea, no está mencionando, si llegas a ayunar, el día que se te ocurra ayunar, cuando ayunen. Ahorita tu texto decía, cuando ayunáis, o sea, pareciera que nos está diciendo que en el momento en que él da este mensaje, el pueblo hebreo tenía por costumbre hacerlo de forma periódica. ¿Sí? O sea, ya estaba dentro de sus estatutos religiosos hacerlo de forma periódica. Y ahorita vamos a ver dónde sí tiene este respaldo de que se hace de forma periódica. Nosotros en la libertad que tenemos, si lo queremos hacer periódicamente cada semana, cada 15 días, cada mes, adelante. Cada quien lo puede establecer conforme sus deseos y lo que quiera establecer con Dios. Pero dice, cuando ayunen, déjense los yo. Dejen de ponerse de rostro triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para que a los hombres les parezca que ayunan. En verdad les digo, ellos ya disfrutan de su galardón completo. Mas tú, cuando ayunes, úntate la cabeza con aceite y lávate el rostro. ¿Para qué ponen semblante triste de que están pasando hambre? ¿Para dar lástima? ¿Para ganarse la misericordia? ¿O para presumir al entorno de que ustedes son hijos de Dios y ayunan? Y en algunas congregaciones dirán, aleluya, sí, somos hijos de Dios. No, en pocas palabras, lávate la cara, peínate y sigue normal. Solamente tú
que estás haciendo el ayuno, que tienes la relación con Dios, es la relación entre tú y Dios. No es la relación contigo y la congregación, contigo y tus familiares, contigo y el entorno, eres tú con Dios. Entonces, cuando hagan ayuno, solamente ustedes saben que están ayunando, báñense, arréglense, como si nada estuviera pasando, pero ustedes saben que están llevando su ayuno. Oye, ¿y esto para qué nos sirve? Ah, bueno, es que el ayuno principalmente se empleó como una forma de es una palabra que se llama expiación. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra expiación? Viene de expiar y significa borrar culpas por medio de algún sacrificio. Ah, sí. Si tú sientes que has fallado en algo, puedes hacer un ayuno o los que sientas necesarios para expiar tu falta. Oye, pero el Señor Jesucristo, ¿qué faltas cometió? ¿Por qué se fue al desierto 40 días y ayunó 40 días? Por la misma razón que a Él lo sacrificaron para que tú estés presente aquí. Él tuvo que hacer expiación para que nosotros, los gentiles, pudiéramos estar aquí. Él se sacrificó para que nosotros pudiéramos estar aquí. ¿Y cómo pido a Dios? Bueno, realmente el inicio del ayuno, ¿sí? Lo podemos ver desde Isaías 58 del 1 al 7. ¿Quieres que se lea? Por favor. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Pregúntame derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí el día que de día aflija el hombre en su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y el día agradable a Jehová. No estéis no es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes metas en casa, que cuando viereis al desnudo lo cubras y no te escondáis de su carne. Hasta ahí está. Exactamente, hasta ahí nada más. ¿Qué entendemos aquí? ¿Por qué ayunar? Principalmente para situaciones de aflicciones, como una forma de pedir entendimiento, una forma de pedir sabiduría, una forma de pedir consuelo, una forma de pedir reconciliación. Por eso el ayuno, ¿sí? No es para que
pidamos poder sobre los otros, no es para pedir el dominio de nosotros sobre los demás, no es para maltratar al desamparado, no es para maltratar al afligido, es para hacer todo lo contrario, para liberarnos. Con calma lo leen y lo repasan, por favor. Entonces es una forma de liberarnos el ayuno. Liberarnos de cada quien tiene sus propias cargas. ¿Sí? Cada quien tiene sus propias cargas, sus propias culpas. Y eso lo podemos confirmar con los hebreos. ¿Han escuchado de la palabra Yom Kippur? El Yom Kippur lo siguen celebrando hoy en día los hebreos, que se conoce como el Día de la Expiación. Y repito, expiación viene de expiar, o sea, borrar culpas. Y lo vamos a ver que eso está establecido desde el Levítico 16, también en el Levítico 23, pero ahorita nos vamos a enfocar, lo vamos a reducir por cuestiones de tiempo, al Levítico 16, del 29 al 31. Leo, hermano. Por favor, Dice, hermana. dice, y eso tiene que servir a ustedes de estatuto hasta tiempo indefinido. En el mes séptimo, el día 10 del mes, deben afligir sus almas y no deben hacer trabajo alguno, ni el natural, ni el residente forastero, que está residiendo como forastero en medio de ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes para pronunciarlos limpios, serán limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Es un sábado de descanso completo para ustedes y tienen que afligir sus almas en estatuto hasta tiempo. Es estatuto hasta tiempo indefinido. Así es, Dios te bendiga. Entonces, digo, todo el rito del Yom Kippur está aquí en Levítico 16, con tiempo lo leen completo. Nada más agarramos esos pasajes para que veamos concretamente de qué se trata. Es un rito de purificación de todos sus errores. No vas a hacer absolutamente nada, y el hacer absolutamente nada también incluye cocinar, ni comer, porque también te debes poner en ayuno. ¿Sí? O sea que si pensaban que van a dejar comida desde el día anterior para eso, no, no, no. Es absolutamente nada. Es un sábado completo, dice. Sábado, recuerden que significa descanso. Entonces, es nada. Oye, pero pues vamos a pasar hambre. Sí, el hambre aflige. Sí, pasar hambre angustia. Si lo analizan, ven que el pasar hambre también es una forma de enseñarte muchas cosas. Te hace recapacitar de que los recursos no son abundantes ni infinitos. También te hace entender el gran proceso que es llevar un alimento a la mesa. ¿Sí? Te hace ser solidario con aquellos que por situaciones de vida no pueden hacerse llegar los alimentos mínimos necesarios a la mesa. El ayuno te enseña muchas cosas. ¿Sí? Háganlo, cuando lo hagan, háganlo sin miedo. Háganlo pidiéndole a Dios que les enseñe o que nos enseñe lo necesario que nos falta para aprender, para seguir creciendo espiritualmente. Entonces, aquí vimos un poquito de lo que es el Yom Kippur. Lo van a leer completo, yo sé que lo van a leer completo, que es el día de la expiación. Y
También el tema del ayuno lo podemos ver en 1 de Samuel 7, del 1 al 6. ¿Me permite leer, hermano? Por favor, 7 adelante. del 1 al 6. Dice, 1 de Samuel 7, del 1 al 6. Dice, en conformidad, los hombres de Kiriat Jearim vinieron y subieron el arca de Jehová y la introdujeron en la casa de Abinadab, en la colina, y a Eleazar su hijo lo santificaron para que guardara el arca de Jehová. Y aconteció que los días siguieron multiplicándose desde el día en que el arca moró en Kiriat Jearim, de modo que ascendieron a 20 años, y toda la casa de Israel empezó a lamentarse en pos de Jehová. Y Samuel procedió a decir a toda la casa de Israel: si con todo su corazón están volviéndose a Jehová, quien de en medio de ustedes los dioses extranjeros y también las imágenes que quiten de Astarot, y dirijan su corazón inalterablemente a Jehová y sírvanle solo a él, y él los librará de la mano de los filisteos. Ante eso los hijos de Israel quitaron los Baales y las imágenes de Astoret y empezaron a servir solo a Jehová. Entonces dijo Samuel: junten a todo Israel en Mizpa para que yo ore a Jehová por ustedes. De modo que se juntaron en Mizpa y se pusieron a sacar agua y a derramarla delante de Jehová. Y guardaron un ayuno en aquel día y empezaron a decir ahí: hemos pecado contra Jehová. Y Samuel se puso a juzgar a los hijos de Israel en Mizpa. Y los filisteos llegaron a oír que los hijos de Israel se habían juntado en Mizpa, y los señores del eje de los filisteos emprendieron la subida contra Israel. Cuando lo oyeron los hijos de Israel, empezaron a tener miedo a causa de los filisteos. Hasta ahí yo les Así sigo. es, a Jehová te bendiga. Hasta ahí. Entonces, ahí entonces, ahí estamos observando que hubo un reconocimiento de un error que se tuvo, de un gran pecado que Dios detesta mucho: la idolatría, el servir a otros dioses. ¿Sí? Entonces, ahí lo que estamos observando es de que reconocieron su error, ¿sí? Eliminaron a las otras deidades, a las figuras de las otras deidades, y concretaron su servicio, se dedicaron al servicio de Dios y ayunaron como reconocimiento de su falta. Otro pasaje que vemos del ayuno, veamos la de 2 de Samuel 1, del 1 al 12. ¿Quieres que lea? Por favor. Y aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac, y al tercer día acaeció que vino uno del campo de Saúl, rotos sus vestidos, y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, postróse en tierra e hizo reverencia. Y preguntóle David: ¿de dónde vienes? Y él le respondió: heme capado del
Me he escapado del campo de Me Israel. he escapado. Ajá, es que está separado. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Ruégote que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Y dijo David a aquel mancebo que les daba las nuevas, ¿cómo sabes que Saúl es muerto y Jonatán es su hijo? Y Jonatán su hijo. Y el mancebo que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que estaba recostado sobre su lanza y venía atrás de él carros y gente de a caballo y como él miró atrás, vióme y llamóme. Y yo dije, heme aquí. Y él me dijo, ¿quién eres tú? Y yo respondí, soy Amalecita. Y él me volvió a decir, yo te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque me toman angustias y toda mi alma está aún en mí. Y entonces púseme sobre él y matélo, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la horca que traía en su brazo, y él has traído acá a mi señor. Entonces David, trabado de sus vestidos, rompiólos, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. ¿Hasta el 11? Ajá, hasta el 12, del 1 al 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta tarde por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a cuchillo. Así es, que va a bendiga. En este caso estamos viendo que el tema fue un gran dolor emocional por el fallecimiento de Saúl y de Jonatán. Es válido también ayunar por eso. Bueno, dirán ustedes, bueno, es que estirarse mucho el melodrama, ¿sí? Entonces, ¿dónde está tu fortaleza en Dios? ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está tu seguridad en Dios que te sostiene? Ok, sí, debes estar confiando en Dios y que te va a sostener, pero también es válido desahogar y liberar los dolores emocionales. ¿Por qué razón? Porque si nosotros o cada uno de nosotros retiene esa emoción, a futuro te puede provocar un problema psicológico o un problema físico de salud. También es bueno liberarlo, ¿sí? También es bueno desahogarlo. Entonces, en este caso, el ayuno que están solicitando o que solicitaron fue por un dolor emocional, también como una forma de duelo por la caída de Saúl y Jonatán. Entonces, aquí estamos ya entendiendo un poquito más en qué casos estamos solicitando el ayuno. En el caso anterior y en este caso, los dos ejemplos de por qué el ayuno. Y el siguiente caso que vamos a ver es el aceptar la voluntad de Dios. Adelante, Polita, Ricardo. Esta pregunta que fue oí que por arrepentimiento y por dolor. Y hay muchas formas, como dices, de ayuno. Ahorita vamos a ver las otras que vas a comentar. Pero hay diferentes formas de ayunar, no solamente para pedir, también cuando estamos afligidos y queremos la paz, ¿no? Y pues en el medio del ayuno la encontramos. Eso era todo. Así es. Sí, mana, Jehová te bendiga. Vamos a ver 2 de Samuel 12, del 3 al 23. Sí, es un poquito largo, lo sé, pero es que también es necesario entender el contexto. 2 de Samuel 12, del 3 al 23. Leo, hermano. Por favor. Que Jehová te bendiga. Y dice, pero el hombre de escasos recursos no tenía más que una cordera, una pequeña, que había comprado y estaba conservándola viva. Y ella estaba creciendo con él y con sus hijos, todos juntos. De su bocado comía y de su copa bebía. Y en su seno yacía y vino a ser como una hija.
Después de un tiempo le vino una visita al hombre rico, pero él evitó tomar algo de sus propias ovejas y de su propio ganado vacuno para aderezárselo al viajero que le había venido. De modo que tomó la corderita del hombre de escasos recursos y la aderezó para el hombre que le había venido. Ante esto, la cólera de David se enardeció en gran manera contra el hombre, de modo que dijo a Natán: tan ciertamente como que vive Jehová, el hombre que hizo esto merece morir, y por la cordera debe de dar compensación con 4 como consecuencia del hecho de que ha hecho esta cosa y porque no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú mismo eres el hombre. Esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo mismo te ungí por rey sobre Israel, y yo mismo te libré de la mano de Saúl, y me hallé dispuesto a darte la casa de tu señor y las esposas de tu señor en tu seno, y a darte la casa de Israel y de Judá. Y si no fuera suficiente, estaba dispuesto a añadirle cosas como estas, así como otras cosas. ¿Por qué despreciaste la palabra de Jehová, haciendo lo que es malo a sus ojos? A Urías elitita lo derribaste a espada, y a su esposa la tomaste por esposa tuya, y a él lo mataste por la espada de los hijos de Amón. Y ahora una espada no se apartará de tu propia casa hasta tiempo indefinido, como consecuencia del hecho de que me despreciaste, de modo que tomaste a la esposa de Urías elitita, para que llegara a ser tu esposa. Esto es lo que ha dicho Jehová: aquí estoy levantando contra ti calamidad procedente de tu propia casa, y ciertamente tomaré a tus esposas ante tus mismos ojos, y las daré a tu semejante, y él ciertamente se acostará con tus esposas ante los ojos de este sol. Mientras que tú mismo obraste en secreto, yo por mi parte haré cosas enfrente de todo Israel y enfrente del sol. David, hasta ahí o el 3, hermano. David ahora dijo a Natán: he pecado contra Jehová. Ante lo cual Natán dijo a David: Jehová a su vez efectivamente deja pasar tu pecado, no morirás. A pesar de esto, por cuanto indisputablemente has tratado a Jehová con falta de respeto mediante estas cosas, también el hijo mismo que acaba de nacerte positivamente morirá. ¿Le sigo? Entonces Natán se Este es fue. el 23. Ok. Entonces Natán se fue a su propia casa, y Jehová procedió a asestar un golpe al niño que la esposa de Urías le había dado a luz a David, de modo que enfermó. Y David se puso a buscar al Dios verdadero a favor del muchachito, y emprendió David un ayuno rígido, y entró y pasó la noche y se acostó en la tierra, de modo que los ancianos de su casa se levantaron sobre él para levantarlo de la tierra, pero él no consintió y no tomó pan en compañía con ellos. Y al 7º día aconteció que el niño gradualmente murió. Y los siervos de David tenían miedo de informarle que el niño había muerto, porque decían: mira, mientras el niño continuaba vivo, si le hablábamos y no escuchaba nuestra voz. Por eso, ¿cómo podemos decirle: ha muerto el niño?
entonces ciertamente hará algo malo. Cuando David llegó a ver que sus siervos estaban cuchicheando entre sí, David empezó a discernir que el niño había muerto. Así que David dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? A lo que dijeron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se untó con aceite y cambió sus mantos y fue a la casa de Jehová y se postró. Después de lo cual entró en su propia casa y pidió. Y al punto pusieron por pan delante de él y empezó a comer. Por lo tanto, sus siervos le dijeron, ¿qué significa esta cosa que has hecho? Por causa del niño mientras estaba vivo, ayunaste y te quedaste llorando. Y tan pronto como el niño hubo muerto, te levantaste y empezaste a comer pan. A esto él dijo, mientras el niño estaba todavía vivo, sí, ayuné y seguí llorando porque me decía, ¿quién hay que sepa si Jehová me haya de mostrar favor? Y el niño ciertamente viva. Ahora que ha muerto, ¿para qué estoy ayunando? ¿Puedo yo hacerlo volver de nuevo? Yo estoy yendo a él, pero cuanto a él no volverá a mí. Así es. De las cosas más dolorosas que cualquiera puede tener es la pérdida de un hijo. Y creo que esa corrección de Dios hacia David fue bastante fuerte. ¿Qué fue lo que hizo en este caso David? Pues mientras el niño estaba con vida, rogó favor. ¿Qué hizo al final? Reconocer su error. Y bueno, pues mientras el pequeño estaba con vida, aún se rogaba, se suplicaba. ¿Qué hizo al final? Aceptar la voluntad de Dios y continuar. ¿Sí? No se tiró, no se dejó caer, no hizo cosas más atroces por enojo o en venganza o en ira, no tenía por qué, pero en este caso estamos viendo que finalmente, y le costó mucho y fue muy duro, el reconocer y tener que aceptar la voluntad de Dios y lo que le estaba mandando, y finalmente tuvo que aceptar la voluntad de Dios. Que muchas veces eso sucede, que nos cuesta demasiado trabajo el aceptar a la voluntad de Dios porque hacemos nuestras cosas, nuestras actividades, viendo solamente nuestro beneficio, y en este caso a David le costó de una forma muy dolorosa el tener que aprender esa parte. Entonces, también nosotros, digo, aquí están en los textos, en la Biblia nos enseña lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo correcto y lo incorrecto, y en este caso, pues es aprender a aceptar la voluntad de Dios. Ok, cometiste un error, no lo querías reconocer, te va a costar el aprender a reconocerlo y evitar volver a cometerlo. ¿Vale? Formas de llevar el ayuno. El ayuno, indistintamente de las formas en que encuentran en internet, de las tradiciones, el ayuno significa definitivamente suprimir por completo la ingesta de alimentos. Puedes mantenerte hidratado, sí, pero no consumir nada con ese líquido, nada de azúcar, nada de carbohidratos, es solamente el puro líquido sin ningún agregado. Básicamente agua simple. El periodo de ayuno que ustedes quieran aplicar es válido, ¿sí? Se acostumbra que un ayuno sea de 24 horas y de 6 a 6.
ajustándonos al horario tradicional de 6 a 6. Hablando también que es el ayuno, hoy en día con el tema de la electrónica, de la tecnología, también podemos aplicar el ayuno hacia lo electrónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro también cae en un proceso de aturdimiento, de hartazgo, con tanta luz, con tanta electrónica, el cerebro también está cayendo en un punto de aturdimiento. También aplíquenlo, si es posible, háganlo de la mano. Hagan su ayuno físico, pero también aléjense por completo de la electrónica, ¿sí? Como vimos en el ejemplo, y espero que le den su repasadita al Yom Kippur, el tema es descansar por completo. Entonces, si es posible, y a dejar la electrónica, el día de su ayuno, también apaguen sus teléfonos, apaguen sus televisores, apaguen sus proyectores y dejen que el cuerpo y la mente descansen, se limpien, se purifiquen. Espero que eso les ayude. Si han estado haciendo sus ayunos, pues creo que entienden de qué estoy hablando. Si no lo han hecho, procuren hacerlo, establezcanse un periodo para hacerlo y bien, les va a ayudar bastante. Quiero estar con ustedes.